La presidenta usurpadora del Perú, Dina Boluarte, busca impunidad después de haber provocado más de 20 muertos. Hace unas horas anunció a todo el Perú y el mundo de manera absurda que el fuero militar investigará también las muertes de los civiles provocadas en las manifestaciones que piden su renuncia. Se entiende por fuero militar como que la justicia militar peruana investigará estos hechos delictivos cometidos por militares contra los civiles. Algo completamente absurdo, ya que expertos en violación de derechos humanos afirman enfáticamente que estos actos delictivos corresponden a la justicia ordinaria o al fuero civil. La presidenta usurpadora textualmente señaló: "La fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Me he reunido con el jefe del comando conjunto para que las muertes en las protestas se puedan investigar por el fuero militar", manifestó Boluarte. Respecto a este tema, entrevistada hace unas horas, la abogada de derechos humanos del Perú, Mar Pérez, en el medio Exitosa, afirmó que hay una seria alarma de que Boluarte busca impunidad por los asesinatos, debido a que señaló que estos hechos se investigarían por el fuero militar. El periodista del medio peruano Exitosa al parecer se parcializó con el gobierno porque justificó a la presidenta usurpadora señalando que no sabía de la existencia del fuero militar, algo completamente absurdo ya que Boluarte es de profesión abogada y este tema es básico en derecho. El periodista, a su vez, a lo largo de toda la entrevista, justificó el accionar de la policía cuando es evidente que los más de 20 muertos son civiles. Los medios desde el gobierno de facto victimizan a la policía y militares cuando fue la ciudadanía movilizada la que fue masacrada. Escuchemos la entrevista. Nosotros estamos preocupadísimos por las declaraciones de la presidenta de la República el día de ayer, donde mencionó que las violaciones de derechos humanos se van a investigar en el fuero militar. Eso para nosotros nos prende todas las luces de alarma. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que cuando se asesina a personas por el uso arbitrario de la fuerza, esto es competencia de la jurisdicción penal, no de los tribunales militares. Bueno, probablemente sea un tema de desconocimiento de la presidenta Dina Boluarte de usar la fuerza letal. Lo que no sería admisible en este caso es que, por ejemplo, la policía utilice ametralladoras, armas automáticas, porque este tipo de armas ponen en riesgo no solo a los que están agrediendo a la policía, sino a toda la población que está alrededor. Eso es lo que estamos planteando, que se haga un uso diferenciado de la fuerza, de manera que solamente quienes están poniendo en riesgo la integridad o la vida sean los afectados y no se afecte a quienes manifiestan pacíficamente o a la población civil. Estas personas, estos actos se desarrollan en muchos casos en la mitad de centros poblados, donde viven niños, donde hay una niña ahora mismo en Andahuaylas, ha perdido el ojo, está en Lima. Pero, por ejemplo, con lo que pasó en Andahuaylas, con esas represiones policiales, yo te pregunto, y como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que entiende derechos humanos alcanza tanto civiles como aquellos policías que puedan ser atentados, ¿por qué a los policías no se los protege en la misma magnitud que se protege a los civiles? Si ellos han sido también atentados y vandalizados, si ellos han sido también sujetos de ataques casi ya que lindaba con terrorismo. Sí, la policía sí puede usar la fuerza letal contra personas que suponen un riesgo inminente para su vida. Probablemente lo que estamos viendo es que en muchos casos no se ha distribuido armamento no letal de manera suficiente a nivel nacional y los policías están usando armas que no son adecuadas. Y eso es responsabilidad directa del Ejecutivo y de los comandos policiales que tienen la obligación de garantizar la logística para que su personal pueda trabajar de manera segura y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Y en tercer lugar, no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí el problema central es que se está buscando una salida represiva, militar, a una situación que debería solucionarse políticamente. O sea, se debería dar una salida a la demanda que tiene la mayor parte de la población en el país, que no es apoyar a Pedro Castillo, es el adelanto de elecciones. Y como no se hace eso, la figura que se está haciendo es poner a la población civil y a los propios policías en riesgo. Nos están utilizando a todos. Entonces, el pedido es
basta ya de militarización y se debe buscar una salida política a la demanda de la mayor parte de la población. No solamente están disparando, están utilizando la logística de los servicios de inteligencia para afectar a personas solamente porque son opositores al gobierno. Sí, pero Mar, en ese punto sí déjame discrepar abiertamente contigo. Lo que está pasando en estos momentos no justifico las muertes, son repudiables, condenables si es que estos han sido productos de atentados. Sin embargo, Mar, ¿quién protege al policía realmente? Porque aquí lo que está haciendo es criminalizar al policía, porque en lo que estoy escuchándote, nos estás mencionando constantemente del uso de armamento que hacen los policías para salvaguardar también su integridad física, sus vidas, para reprimir a un grupo de personas que están atentando contra ellos. ¿Cómo la policía, que haciendo uso de su arma de reglamento, podría protegerse? No, podría protegerse. Ya, pero si te disparan con una bazuca, por el derecho internacional. Pero Mar, si te disparan con una bazuca, ¿qué haces? Se está usando armamento de guerra contra población civil. Eso no puede tener cabida en una democracia. Eso no es armamento reglamentario. El armamento reglamentario en estas situaciones son armamento no letal. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo en que se usen ametralladoras contra la población civil? No hay prueba de que no Mar, no hay prueba de que se ha usado Mar. A ver, Mar, calmémonos un momento para poder entendernos lo que estamos hablando, pero te insisto, no estoy justificando la represión policial irracional que se pudo haber perpetrado en el marco de esas acciones propias de la protesta. Eso hay que condenar, hay que rechazar y que se investigue y se sancione. Lo que estoy intentando poner en es el contexto social completo. La policía siendo atacada, criminalizada políticamente en las opiniones de la población, pero también ese policía tenía que responder en ese instante contra ese grupo particular que lo estaba atacando, con las imágenes que estamos mostrando y que en otras ocasiones también se mostró. Lo que te quería plantear era, ¿en qué momento la policía podría determinar tal persona X es la que ha disparado y solamente contra ella tenemos que atacar, o tal persona B es la que ha disparado, contra ella tenemos que atacar? Si lo que vemos en las imágenes de la bazuca es que son varios que están en ese mismo acto perpetrado contra las fuerzas del orden. ¿Cómo podemos responsabilizar de algo a la policía en esas condiciones? Aclarar algo, nuestra prioridad es que sean sancionados los mandos policiales y militares que tenían el rol de garantes y también las autoridades políticas. Nosotros no vamos a seguir el juego de una estrategia donde la pita siempre se rompe por el lado más débil, que es el efectivo que se juega el pellejo en las calles, el efectivo que está trabajando sin los equipos adecuados y que está haciendo lo que le dicen, ¿no? Nuestra prioridad es que se procese a los mandos policiales y militares y a las autoridades políticas porque tienen el rol de garantes. Eso significa que ellos están obligados a garantizar que su personal actúa conforme a los estándares internacionales y cuando no lo hacen, a sancionarlos. Y lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que las altas autoridades, empezando por la propia presidenta de la República, están avalando todas las violaciones de derechos humanos que está cometiendo la policía. Nosotros estamos preocupadísimos por las declaraciones de la presidenta de la República el día de ayer, donde mencionó que las violaciones de derechos humanos se van a investigar en el fuero militar. Eso para nosotros nos prende todas las luces de alarma. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que cuando se asesina a personas por el uso arbitrario de la fuerza, esto es competencia de la jurisdicción penal, no de los tribunales militares. Bueno, probablemente sea un tema de desconocimiento de la presidenta Dina Boluarte de dónde tienen que investigarse. Bueno, probablemente sea un tema de desconocimiento de la presidenta Dina Boluarte de dónde tienen que investigarse, como ha sido desconocimiento de su momento Pedro Castillo cuando ofreció el tema de salida al mar mediante referéndum. Desconocimientos que no lindan o que pueden ser corregidos.
Pero, Mar, en el tema, por ejemplo, particular de los campesinos que habían sido intervenidos el último fin de semana, entiendo que tú estás como abogada de ellos. ¿Encontraste algún tema de vulneración de sus derechos al momento que la Policía Nacional va y los interviene porque tenían información de que allí estaban reunidos personas que iban a perpetrar atentados, incluso se encontraron volantes en términos de terrorismo, machetes, armas caseras, pasamontañas, y que eso le sirvió a la policía como elemento justificatorio para ese allanamiento en ese local de la Confederación de Comunidades Campesinas? Lo primero que tenemos que decir es que este operativo se ha cometido abusando del estado de emergencia, porque normalmente un operativo de esta naturaleza efectuado por la DIRCOTE tendría que haber contado con la participación de un fiscal que hubiera cautelado los derechos desde el primer momento. Eso para empezar. Exitosa. En segundo lugar, el operativo durante varias horas se impidió el ingreso de abogados que pudieran acompañar a los campesinos e inclusive durante algún momento se impidió el ingreso de una congresista de la República. Posteriormente, lo que han podido documentar nuestros compañeros y compañeras del movimiento de derechos humanos es que hay varios indicios de que se han sembrado pruebas. Es escandaloso. Los machetes que les dicen que han usado los campesinos, que eran un arma blanca, que ellos iban a utilizar para sus actos supuestamente terroristas, todavía tenían los stickers. Bien, se complicó la comunicación, justamente la explicación que queríamos de la otra parte, porque la policía había indicado. Tenían stickers, están las fotografías ahí, los machetes los acaban de comprar. Los machetes son una herramienta de trabajo en el campo. Para todos los que conocen la realidad rural de nuestro país, saben que la herramienta de trabajo de un campesino tiene un desgaste propio del uso. Y no solamente eso, ¿no? El propio hecho de que se haya hecho una revisión del local sin la presencia de la fiscalía a nosotros nos hace generar muchas dudas de todos los elementos que se han encontrado. Veamos las imágenes de los excesos de la fuerza pública contra los manifestantes que aún continúan. Hace unas horas, un policía sacó su arma de reglamento para amenazar a manifestantes que bloqueaban. Veamos las imágenes. ¿Qué emergencia hay? A ver, ¿a quién vas a meter bala? ¿A quién vas a meter bala? Entonces, que nos meta bala, a ver. El señor con su arma está. A ver, el suboficial Condori. Sí. Aquí. A ver. Tú eres el baboso, Estamos dando paso. Vamos, como hijo, mañana, alguna vez, tú feliz, feliz, porque estás ganando plata, Claro, feliz. Estúdiate, por favor. Vamos, como hijo, mañana, alguna vez, tú feliz, feliz, porque estás ganando plata, Claro, feliz. Estúdiate, por favor. Una imagen exclusiva. En Apurímac hasta el momento hay 5 fallecidos. ¿De acuerdo, Dani? Correcto. 2 ayer, 3 hoy día, más 1 en Arequipa, lo que suma 6 muertos en el país. Eddie, tú confirmaste 2 muertos en tu presencia, ¿no es cierto? Nuestro colega periodista está en la mesona. 2 fallecidos. Cuando llegaron donde tú estabas, tú mismo fuiste a la morgue a corroborar que hay 2 fallecidos más en Andahuaylas. Y por otro lado, ya se pronunció la DISA Chincheros, donde hay otro fallecido. Estamos hablando de 3, más los 2 fallecidos de ayer son 5. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.